En primer lugar, muchas gracias por venir. Creo que este es un evento interesante para todos. Si estáis aquí es porque habéis oído hablar de diálogo abierto antes, en algún momento. Jaakko Seikkula es uno de los creadores de este modelo de intervención, de este abordaje, que lo llaman ante la psicosis, ante el problema que experimentaron en Finlandia, en la provincia de Laponia Occidental, ante una situación donde se les disparaban los brotes psicóticos, llegaron a tener casi el doble de lo que tenemos actualmente en España. Los números los podéis encontrar en Internet. Y allí empezaron a desarrollar otra forma de abordarlo. Y entre otras personas, Irhalanen, bueno, veis, eso lo podéis buscar en Internet. Uno de los creadores de ese modelo que se fue elaborando a lo largo de años ha sido Jaakko Seikkula. Él es psicólogo y catedrático de psicología. Y una parte interesante del tema, o que lo hace relevante, es porque es la persona que más ha llevado a cabo estudios. O sea, hoy del diálogo abierto lo tenemos como algo con muchos estudios controlados, aleatorizados, etcétera, etcétera, con validez, para validar lo que su experiencia les demostraba o les mostraba, o sea, para demostrar lo que la experiencia mostraba. Le pedí que no nos hablara tanto del modelo como está implementado ahora, que es lo que es más conocido, que es esa intervención inmediata, el primer día que hay una alarma, intervención aquí de un equipo que va, sino de cómo se elaboró este modelo, que se elaboró pues pasito a pasito. Primero, partiendo del modelo estándar, típico de todas partes, el que vemos aquí, hacer intervenir más las familias, hasta desarrollar el tema de ir los profesionales al domicilio y hacer intervenir toda la red social. O sea que le pediremos cómo aprendió él y cómo desarrolló ante personas con un largo historial de psiquiatrización. No el primer día, que es, digamos, fácil, bueno, entre comillas, obviamente, pero de cómo desarrolló este abordaje empezando con personas con un largo historial de psiquiatrización. Eso es lo que hemos pedido y nos lo explicará. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, dice en castellano. Buenos días. Gracias por sus amables palabras para abrir esta conferencia. Estoy muy contento de estar aquí en Barcelona con todos ustedes. Hace casi 20 años que vengo en distintos contextos a visitar su ciudad y la encuentro siempre fascinante. Y hoy en día todavía estoy más fascinado al saber que hay tantas nuevas ideas en cuanto a la organización del cuidado psiquiátrico y que sigue pautas mucho más humanas. Evidentemente, esta es la idea básica del trabajo que yo he estado desarrollando. Dicho esto, estoy muy ocupado investigando la nueva práctica que hemos nombrado como diálogo abierto, y de hecho los diálogos abiertos, en mi opinión, es quizás uno de los enfoques más estudiados científicamente en general en el ámbito de la psiquiatría. Está basado totalmente en los análisis sistemáticos de las nuevas prácticas, y mirando las nuevas prácticas pues hemos llegado a algunas ideas acerca de cómo describirlas, y una manera de describirlas es describir precisamente la idea de los diálogos abiertos. Muy brevemente, hace 3 semanas conseguimos publicar el último artículo, y es un artículo muy interesante, un estudio muy interesante. Algunos de ustedes sabrán que hemos hecho muchos estudios mirando qué pasa por primera vez con pacientes psicóticos, y cuando acuden al tratamiento en este sistema con diálogo abierto, pues hemos visto 3 grupos distintos de investigación. El primer grupo
grupo de 92 a 93, el segundo del año 94 al año 97 y después, como estamos hablando de resultados nuevos e interesantes, teníamos el interés de seguir el estudio 10 años después, entre el 2003 y 2005. Teníamos un nuevo grupo de pacientes, o sea que en conjunto tenemos 108 pacientes que han sido tratados por este tratamiento, por la psicosis de la que hemos hablado, y recientemente hemos hecho una comparación acerca de en qué son distintas estas personas respecto al resto de Finlandia. Y un poquito es la investigación en la que hemos cogido toda la información con el uso de servicios, mortalidad y jubilación, y hemos hecho una comparación. El resultado ha sido que las diferencias son sorprendentes. Por lo tanto, si aplicamos este método durante la primera crisis, la idea de lo que nosotros llamamos diálogo abierto, realmente cambia muchísimo las cosas, incluso al cabo de 20 años. Y esta es una idea muy novedosa, porque en el ámbito de la psiquiatría se nos dice que los efectos a largo plazo de algunas intervenciones ya no son visibles, sino que desaparecen. Sin embargo, en este caso sí, siguen siendo visibles. Por lo tanto, resulta muy interesante pensar que algo que sucedió en la vida de estas personas cuando han tenido la primera crisis o varias crisis psicóticas, incluso después de 20 años de esa experiencia, forma parte de su vida, incluso si nosotros no tengamos ningún control de lo que ha sucedido en su vida. A lo mejor han tenido nuevas crisis, otro tipo de tratamientos, pero nosotros sabemos que lo que se hizo durante la primera crisis es esencial. Podemos ver, por lo tanto, que hay una diferencia en la mortalidad. Es un debate que se está celebrando en la actualidad. Quizá el uso de medicación neurolíptica podría aumentar la mortalidad durante las crisis. Quizá esto podría ser una interpretación. El 94% de esos pacientes estuvieron hospitalizados más de 30 días. Y si lo comparamos con una quinta parte con el tratamiento con diálogo abierto, es decir, que se necesita mucha más hospitalización en el tratamiento habitual. Contacto continuo de la mitad de los pacientes, 50% comparado con el 28%, menos contacto todavía o contacto permanente. Y después, en cuanto a medicación, neurolépticos, 80% tratamiento habitual comparado con 36% de aquellos que fueron tratados o empezaron el tratamiento con diálogo abierto. Y después subsidios por discapacidad, 61% que están jubilados por las capacidades para poder trabajar en comparación con 33%. Por lo tanto, hay diferencias muy significativas que podemos observar a largo plazo después de optar por el tratamiento con diálogo abierto. Una idea muy importante cuando nosotros empezamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, el diálogo abierto. Es decir, ser consciente de la situación en la que nos encontramos con clientes que tienen problemas que datan de muy antiguo en su vida. Pero para mí siempre es importante abordar la pregunta de cómo entendemos nosotros este tipo de problemas. Y lamentablemente, gran parte de los estudios que nosotros hemos llevado a cabo se centran en problemas psicóticos. Y eso no es tan desafortunado, porque los problemas psicóticos son problemas muy importantes que hay que estudiar y desarrollar cuidadosamente. Pero el diálogo abierto no es para psicosis, sino que es para todo tipo de problemas que los pacientes pueden tener a lo largo de su vida, pero la mayoría de estudios se han centrado en problemas psicóticos. Además, también es importante preguntarnos qué entendemos cuando hablamos de problemas psicóticos, porque, en mi opinión, es un poquito el criterio que nos permitirá entender cómo funciona la vida humana en general. Yo no creo
que, bueno, hace unos días leí un artículo de un filósofo que acaba de realizar el análisis del papel que tiene la filosofía en la fenomenología de la psiquiatría. Y es un artículo muy interesante como tal, pero al final incluso este filósofo dijo que la esquizofrenia es un estado patológico y es muy interesante mirar cómo se adapta la fenomenología con la filosofía y cómo se respaldan mutuamente para poder entender las patologías del paciente. Y estoy en desacuerdo con esto. La esquizofrenia no es un estado patológico. La psicosis no es un estado psicológico tampoco. La psicosis no es una enfermedad, la esquizofrenia no es una enfermedad, sino que es algo más. Y la psicosis como tal no existe. No hay ninguna diferencia categórica entre aquellas personas que tienen problemas psicóticos comparado con personas que no tienen problemas psicóticos. Forma parte de la vida de todos nosotros. Es una manera de actuar, es una conducta psicológica en situaciones de extremo estrés y que es posible que nos sucedan a todos nosotros. Cuando pensamos en los síntomas a largo plazo o, por ejemplo, las ideas de conducta psicótica, seguramente pensaremos que son un signo de enfermedades profundas o patologías profundas, pero no es así, sino que son signos de la estrategia de supervivencia a las que se enfrentan los pacientes en situaciones de estrés. Por ejemplo, si yo de repente estoy solo en una habitación y empiezo a oír voces, seguramente buscaré de dónde vienen estas voces, pero no veré a nadie. Evidentemente eso asusta, me aterrorizará. Y después empezaré a desarrollar estrategias psicológicas. ¿Cómo sobrevivo a esta experiencia? Y esto es lo que nosotros aprendemos cuando leemos los libros de texto sobre psicosis. Nosotros no estamos hablando de un tipo de enfermedad, sino que estamos hablando de las estrategias de supervivencia psicológica para hacer frente a ello. Por lo tanto, y en la actualidad además, me parece que lo que nosotros llamamos psicosis no es nada más que afectos, emociones. El estar ansioso, deprimido, experimentar pánico cuando me enfrento a problemas complejos o tener alucinaciones, si es que estoy en una situación muy, muy estresante a lo largo de mi vida y que se repite, por ejemplo. Por lo tanto, la estrategia psicológica de hacer frente a las experiencias en las que me enfrento en mi vida. Y si conocemos a personas que tienen, por ejemplo, estos problemas desde hace mucho tiempo, a largo plazo, no es que tengan una enfermedad más profunda, sino que es un signo de fallo o fracaso del tratamiento. Es un signo de que el sistema no les ha ayudado lo suficiente. Y hay dos preguntas importantes que abordar en este sentido. En primer lugar, las primeras fases de fracaso en el tratamiento dicen que el sistema no está organizado para tener suficiente apoyo en situaciones de crisis. Acabo de mostrarles qué pasa si hay suficiente ayuda al principio durante la crisis, porque el diálogo abierto se ha centrado precisamente en resolver estas crisis y todo el mundo que establece contacto, pues nos reunimos con ellos al cabo de un día, inmediatamente después de la crisis, y si eso sucede, hay acceso para movilizar los recursos necesarios para el cliente, de modo que realmente podamos evitar la cronificación de los problemas y convertirnos en la solución de la enfermedad. Esto es lo que falta en la psiquiatría. La psiquiatría está demasiado ocupada organizando centros, hospitales, hablando acerca de, ¿cuál es la palabra?, de las indicaciones de tratamiento, qué es lo que necesita el paciente. Psicosis, tratamiento para la depresión, el paciente necesita un tratamiento por hiperactividad. Y la mejor solución sería tener un servicio de crisis general al que acudieran todos los pacientes, fuera cual fuera el nombre del problema. Después tendremos más tiempo para pensar en cuál es el
nombre que queremos dar a los problemas a los que nos enfrentamos. Así pues, muchas veces los pacientes tratan de crear estrategias de supervivencia de manera aislada, y ahí es cuando nos enfrentamos a personas que se enfrentan ellas mismas a problemas desde hace mucho tiempo. Y como en mi opinión la psicosis no es un estado patológico, ni es una enfermedad, tampoco pienso que la esquizofrenia lo sea, ni opino tampoco que hay que empezar inmediatamente con la medicación que siempre repercute en la función cerebral. Y esto se puede evitar también siempre que nuestra intervención sea lo suficientemente precoz y busquemos otras opciones. Como Patrick McCurry, que es un profesor australiano muy importante en psiquiatría, dijo una vez que formar parte de este debate, la psicosis es neurotóxica y es un proceso tóxico que sucede en el cerebro, y detener esa toxicidad requiere que uno sea medicado de manera inmediata. Pero McCurry escribió un artículo diciendo que hay tan poca evidencia respecto a esto que la psicosis sea neurotóxica, pero entonces utiliza la frase de que la psicosis es muy sociotóxica, y para mí este es el problema más importante, es decir, que daña las relaciones sociales. ¿Y qué sucede cuando la gente empieza a tener este tipo de experiencias? Por ejemplo, si yo tengo la experiencia de estar solo en una habitación y de repente empiezo a oír voces y no puedo explicar de dónde vienen ni en qué consisten, pues fácilmente empezaré a aislarme de mis pares sociales, porque seguramente pensaré que estas relaciones sociales, si se acercan demasiado a mí, resultarán amenazadoras o, por ejemplo, pasarán a través mío, y este es un lugar en el que prefiero establecer una distancia, y entonces empiezo a comportarme de un modo desagradable con mis amigos, con mis familiares, empiezo a echarles la culpa, empiezo a hacer estrategias para evitar tener contacto con ellos, y esto es lo más peligroso de una crisis mental. Y esto es algo a lo que tenemos que reaccionar desde el principio, y esto es algo también que la psiquiatría no ha hecho bien en general, porque la gente normalmente está aislada y respaldamos su aislamiento ingresándolos en un centro y cortando los vínculos familiares, y esta es la fuente precisamente de estas formas de conductas psicóticas y estos síntomas, etc. En la actualidad, cuando nos encontramos con pacientes que tienen un historial muy largo de tratamiento, es decir, que por lo menos la mitad o incluso la mitad de las experiencias en los centros en los que han estado, es decir, que no solamente un tratamiento para aquel que es nuestro paciente, sino que estamos tratando continuamente el sistema del que han sido víctimas, y eso forma parte del tratamiento. Una segunda parte de la idea, y está relacionada con el fracaso, ¿no?, del tratamiento, es que no se evalúa con suficiente antelación. Dicho sea de paso, la crisis se produce por primera vez, o si hay una crisis cuando uno ya tiene un historial largo de ser cliente y tiene otra crisis, siempre se necesita una respuesta muy inmediata, porque las nuevas crisis pueden profundizarse en caso de aislamiento. Evidentemente, la segunda fuente de fracaso en el tratamiento viene de una interpretación errónea de lo que es la vida humana. Evidentemente, esto se dice rápido y fácilmente, y quién soy yo para decir que uno interpreta bien o mal, ¿no?, la vida humana. No sé si puedo decir lo que es correcto, pero sí que puedo hablar de lo que es incorrecto. Y una comprensión incorrecta de la vida humana es que podemos reducir el funcionamiento mental a función cerebral, o que podemos reducir los problemas de salud mental
a un funcionamiento normal del cerebro o a problemas relacionados con la estructura cerebral. Pero no es así en la vida humana. La vida humana es algo en la que todo está interrelacionado. El cerebro, evidentemente, es una parte importante de nuestra vida, pero forma parte de un sistema en el que interactuamos continuamente y tenemos que tener en cuenta estas ideas relacionales de lo que es la vida humana. Es decir, que todo lo que sucede relacionado con la vida humana y conmigo es una respuesta a la vida humana y según cómo respondamos, los problemas serán muy distintos de lo que han sido hasta el momento. Un cliente, hace unos 2 años aproximadamente, estuvo hospitalizado por tercera vez en un hospital psiquiátrico por psicosis, hospitalizado en otra parte de Finlandia, y me llamó desde el hospital y me dijo que quiero que mi familia venga a las reuniones. Había oído hablar del enfoque diálogo abierto y si podían reunirse conmigo. Yo estaba en terapia psicológica, no en el hospital, sino en la Universidad de Finlandia, y sí, evidentemente, porque dijo por teléfono que la experiencia de la reunión que habían tenido con los profesionales del hospital el día anterior había sido horrible y estaban traumatizados, dijeron, sobre la reunión. Entonces vinieron y ya desde el principio dijeron: la madre y el padre están divorciados y no han tenido ningún contacto, no pueden estar juntos en la misma sala. Decidimos, por lo tanto, reunirnos primero con el hermano. Tenía 33 años de edad y su hermana, 4 años más joven, y la madre. Y después tuvimos una segunda reunión con la hermana y el padre. Y la tercera reunión fue posible hacer una reunión compartida y fue una situación muy emocionante para ellos. Cuando entraron en la sala no se miraban, estaban tensos, estaban asustados por la reunión, se sentaron. La hermana dijo: es que tengo miedo de esta reunión, tengo mucho miedo. Esta reunión teníamos que haberla tenido hace 20 años. Hace 20 años los padres se divorciaron por primera vez y en una situación muy complicada en sus vidas. Al cabo de un rato la mujer dijo lo mismo: esta reunión debería haberse celebrado hacía 20 años. Hubo muchas acusaciones acerca de la conducta del padre cuando eran pequeños. Y a mí también me empezó a preocupar un poquito, porque en un momento de la reunión le pregunté: ¿y cómo se siente usted al oír todo esto que han dicho? Sobre todo con la hermana pequeña, que fue muy crítica con la actitud de su padre. Y dijo que era muy doloroso y que no quería dañar a sus hijos, pero que bueno, que era importante hablar de esos problemas y que estaba listo para hacerlo. Y la verdad es que yo sentí que él era capaz de controlar esa situación y esas dificultades de las que no había podido hablar en 20 años. Pero después de la reunión, todos dijeron que era una situación muy extraña, porque en la reunión que habían celebrado en el hospital, donde el paciente había estado hospitalizado, solamente les interesaba lo enfadado que yo estaba o lo desestructurada que era la familia, pero que en la reunión que habían tenido conmigo, aunque sus vidas eran un infierno, utilizaban palabras muy duras, todos sentían que se les escuchaba y se les respetaba. Y esto es algo que se repitió al final de cada reunión. Nos reunimos todos juntos durante 1 año y medio. Y a eso me refiero. Cuando tenemos esta comprensión de que los problemas de salud mental son problemas que están en nuestro cerebro, tenemos que examinar el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta el resto de elementos en la conversación
y tener en cuenta también el daño que han recibido nuestros pacientes y los miembros de nuestra familia. Les dañamos muchas veces no dándoles la posibilidad de tener la experiencia de ser escuchados y respetados, y dañamos también las relaciones familiares, y ese es un efecto muy dañino de esta entrevista psiquiátrica tradicional en la que nos centramos solamente en esa parte del problema. Y evitamos la posibilidad de que tengan recursos al alcance por parte de las familias. Y a eso me refiero cuando nos reunimos con pacientes que tienen problemas a largo plazo, nos reunimos con el sistema, porque todos tienen este tipo de experiencias con el sistema. Y después al final pues decimos que la gente no tiene familiares, intentamos invitarlos pero que no vienen, etc. Es una pena porque este tipo de conclusiones, de hecho, vienen de nuestra propia conducta, no personal, pero sí pensar que nuestra conducta forma parte del sistema, y muchas veces pues nos hemos dado cuenta de que las cosas que nosotros describimos como parte de la vida de pacientes o clientes a largo plazo, por ejemplo, la duda de celebrar reuniones con la familia, o que la familia dude acudir a las reuniones, incluso las experiencias de que no se les ha respetado. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando establecemos nuevas iniciativas para reunirnos con las personas, y la idea básica de la vida humana en general. Por favor, respetémonos mutuamente. Por favor, seamos muy respetuosos con las personas que han sufrido durante mucho tiempo, el que ha sido el paciente y los miembros de la familia también. Porque, y esta es la conclusión, desde el principio, cuando nos dimos cuenta de que la gente quizá había estado sufriendo problemas hace 20, 30 o 50 años incluso, sin contacto con la familia, en el 99% de los casos estoy seguro de que no tuvieron la posibilidad de hablar de los problemas, de lo que sucedió cuando los miembros de la familia, cuando ese miembro de la familia fue hospitalizado por primera vez, y no tener la posibilidad de hablar de algo que sucedió hace 20 años es un poco en la memoria interior de todos. Afecta su conducta, afecta su manera de intentar evitar problemas, que ellos sienten que se tienen que haber debatido, pero que nunca se han podido debatir. Y una vez más, cuando nos reunimos en una situación en la que nos enfrentamos a todo tipo de problemas, estos van saliendo y todo el mundo está dispuesto a hablar de ellos. Es una manera muy respetuosa y nos permite también respetar las experiencias difíciles de todos los clientes. Me gustaría decir un par de cosas más, solamente para repetir muy brevemente las ideas básicas de a qué nos referimos cuando hablamos de diálogos abiertos. No voy a entrar tanto en detalle respecto a esto porque evidentemente son ideas que todos conocemos. Cuando empezamos a desarrollar esta nueva práctica en una pequeña provincia de Finlandia, a principios de los años 80, nuestro interés era crear un centro de reuniones familiares, es decir, implicar a la familia desde el principio. Para nosotros ha sido la idea principal de desarrollo de nuestra estrategia en general. Primero queríamos hacerlo aplicando terapia familiar en el hospital y después darnos cuenta de que no funciona, no es la manera de conseguir la implicación de la familia. Y el principal cambio fue después de 1984, cuando oímos hablar del proyecto en Turku, en Finlandia, del profesor Alanen y su equipo, generando lo que ellos llaman el enfoque de adaptación necesaria. Voy a buscar un poquito, a ver cómo le llaman ustedes aquí. El enfoque adaptado a la necesidad. Yrjö Alanen es
es el profesor de psiquiatría, que es una persona muy destacada en psiquiatría finlandesa, y se le ocurrió esa idea de que es imprescindible tener una sala en la que sea posible darse cuenta de cuál es la unicidad de cada uno de los clientes y cada miembro de la familia. Y entonces crearon esa idea de reuniones abiertas, junto con la idea de que los profesionales hacen planes de tratamiento para el paciente hospitalizado, pero en vez de tener reuniones en las que todo el mundo participa desde fuera, en estas reuniones abiertas, sin ningún preconocimiento, sin ninguna idea previa acerca de cómo debemos ocuparnos del problema, empezamos a hablar. ¿Qué es lo mejor para ti? Por favor, ayúdanos a entender qué ha sucedido en tu vida, por qué tienes que estar hospitalizado y cómo es mejor para ti hacer frente a este problema. Esta es la idea del enfoque adaptado a la necesidad. Empezamos a oír hablar de esa reunión abierta y de manera inmediata cambiamos nuestra práctica y empezamos a seguir las mismas ideas. Nos dimos cuenta de que se trata de un enfoque muy nuevo, experiencias muy confusas que nos habían llevado a la necesidad de empezar a estudiar y a analizar esa nueva idea de tratamiento y parte de los procesos y también un seguimiento de los resultados. Y también nos dimos cuenta de que necesitábamos formación, un curso de 3 años para todo el personal, por lo tanto es muy exigente. De eso nos dimos cuenta desde el principio. Y después, en un estudio 10 años después, analizamos cómo este nuevo sistema de cuidado abierto, porque también habíamos observado una serie de metacambios en el sistema, renunciando a camas hospitalarias y organizando unidades móviles, estando en este sistema de cuidado abierto con equipos de intervención de crisis móvil. Hicimos un análisis entonces de los ingredientes óptimos del cuidado y llegamos a la conclusión de que el cuidado óptimo en situación de crisis incluye ayuda inmediata, pero se organiza una reunión inmediata después del primer contacto. Y segundo, invitar siempre a la familia y muchas veces también a otras partes de la red social a la reunión, y no solamente en la primera reunión, sino a lo largo de todo el proceso, siempre que sea necesario. El tercer punto es la flexibilidad, es decir, utilizar los métodos que nosotros necesitamos integrando distintos métodos. El diálogo abierto no ha compensado ningún tratamiento. Utilizamos todos los métodos de cuidado individuales, psicoterapia, rehabilitación, medicación, etcétera, pero siempre ajustado a la unicidad de cada cliente. Garantía responsabilidad, es decir, que los profesionales están disponibles para los clientes desde el primer contacto, es decir, que los clientes que piden ayuda saben que yo voy a responder, que no tendrán que luchar para encontrar el lugar correcto al que pedir ayuda. Y después garantiza también la continuidad psicológica. Si alguien está hospitalizado, estará seguro de que mi relación con la comunidad y con el cuidado es estable, y también las personas del entorno comunitario pueden formar parte del hospital. Y si que tengo una buena relación con las enfermeras del hospital, podemos hacer también un seguimiento de las reuniones. Es decir, que esto forma parte de la continuidad. Otra parte de la continuidad es que trabajamos continuamente entre profesionales de la psiquiatría, de la asistencia social, de psiquiatría adulta, infantil, personas o los profesores de las escuelas a los que se les invita al sistema, etcétera, etcétera. Y después, al final, nos centramos en la idea de que mientras aumentamos la seguridad en situación de crisis, aumenta la tolerancia de la incertidumbre, porque no hay soluciones y respuestas inmediatas que podamos aplicar en estas situaciones de crisis. Y por eso la idea de la reunión, centrarnos en los diálogos. ¿Cómo formar parte de los diálogos? Y voy a explicarlo brevemente. Voy a hablar brevemente de los diálogos en general.
Esta es una parte muy importante de las reuniones en general y también, sobre todo, nos centramos en la idea de los clientes a largo plazo. Estas reuniones, diálogo abierto, no son preparadas. Los profesionales no se reúnen para elaborar una estrategia y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer o cuáles son los temas que tenemos que abordar durante esta reunión? Más bien lo contrario. Todos llegamos a la sala abriendo la puerta, a la vez nos sentamos y empezamos a hablar, preguntando, ¿cómo vamos a aprovechar este tiempo? Y después seguimos las narraciones de los clientes. Y si nosotros como profesionales sabemos que hay problemas a los que tenemos que hacer frente, nos ocupamos de ellos al final de la reunión y no al principio. Pero la idea general es, y esta es una idea importantísima, es que estas reuniones no son para cambiar a la familia o al paciente. Estas reuniones no son para introducir cambios. Y esta idea es muy importante para nosotros como terapeutas familiares, porque los terapeutas familiares están muy ocupados con distintas intervenciones para introducir cambios en las familias. Estas reuniones son más para generar nuevas palabras para experiencias que todavía no han recibido un nombre o un lenguaje, y por eso tengo que seguir las historias de nuestros clientes y mantener mis contribuciones a esas palabras que ellos expresan. Al principio, cuando trabajaba de manera distinta, yo introducía la manera de estudiar los problemas, yo introducía volver a definir el problema, etc. Y esta perspectiva basada en el diálogo es muy distinta y es muy desafiante para nosotros como profesionales. Un psicoanalista, psiquiatra, también dijo que al principio pensé que evidentemente lo que tenía que hacer era escuchar al paciente y tener en cuenta sus ideas, pero después, al formar parte de esta práctica de diálogo abierto en un seminario, dijo abiertamente que se ha dado cuenta de que no es así. Y que siempre, antes, cuando iba a una reunión, ya tenía una idea de cómo iban a ir las cosas, y como tenía esta formación, pues bueno, era muy capaz de cambiar, ¿no?, la mentalidad del cliente para que pensara del mismo modo que se suponía que tenía que pensar. Pero ahora me he dado cuenta de que esto no es una idea basada en diálogo abierto, ni una práctica basada en el diálogo abierto. Es decir, tenemos que hacerlo sin condiciones y seguir el razonamiento de nuestros clientes. Y después, pues durante las reuniones, pues repito palabras que han dicho los participantes para estar seguros de que los siguen. La reunión tiene 4 aspectos importantes y pienso que estas reuniones realmente son para lugares en los que las personas pueden movilizar sus propios recursos y no basarse en nuestros recursos. Nuestros recursos les ayudan o nos ayudan a celebrar una especie de reunión en las que ellos pueden tener acceso a sus propios recursos, y por ello tenemos 4 puntos. Abrir la reunión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos un lugar a todas las voces? ¿Cómo dar voz a los profesionales? Y cómo cerrar la reunión. Y las primeras palabras son muy importantes para seguir la idea de que siempre empezamos con el tema que interesa a nuestros clientes. Nunca empezamos con los temas que nos interesan a nosotros, y seguir la idea de que la última parte de la reunión, cuando llegamos a la reunión, siempre sabemos que hay problemas que a ellos les van a interesar, pero nunca empezamos la reunión con nuestras cosas. Y después tener preguntas abiertas. ¿Cómo queréis aprovechar este tiempo? ¿Quién quiere empezar? ¿O qué tal están? O son preguntas abiertas que garantizan que la gente pues va a empezar a hablar de los problemas que más les ocupan. Normalmente esto lleva a el problema muy concreto, a un tema importante, y después tengo la segunda parte en mente, que es que trato de invitar
lo antes posible al resto de voces, que todas las voces sean escuchadas. Y le puedo decir a la madre, por ejemplo, que estaba hablando, pues me parece que usted está hablando de un problema que creo que es muy importante, a ver si podemos continuar elaborándolo, pero antes me pregunto, ¿qué pensaba usted cuando vino a esta reunión? Y después preguntamos a todos, pues, ¿qué opinan de la celebración de la reunión? Esto no es que hayamos hecho una agenda, una lista de problemas que tenemos que abordar, sino más bien que invitamos a todos a decir algo. Porque si todos dicen algo, entonces si uno está en una crisis y está muy asustado y muy cerrado, al decir algo, aunque no sea nada especial, se abre más y hace que uno empiece a hablar más después y también a escuchar las cosas que dicen los demás. Y después el tercer punto, que es importante, y es establecer un lugar para el diálogo entre los profesionales, porque ahora todo sucede en esta reunión abierta y tiene que haber tiempo para que haya un debate, un diálogo entre los profesionales. Al analizar gran parte de las reuniones, tengo la sensación de que los profesionales hablan demasiado poco entre ellos. Muchas de las decisiones vienen como autoevidentes, sin ningún tipo de reflexión. Y a los miembros de la familia les gustaría escuchar a los profesionales sus opiniones distintas y sus ideas para saber cuál es el mejor cuidado, porque eso les capacita a darse cuenta de que siempre pueden seleccionar lo que prefieren y no es un sistema que siguen de manera automática. Y la verdad es que fomento que esto sea algo cada vez más importante en los debates profesionales abiertos de las distintas ideas en el cuidado. Evidentemente que hay parte del debate profesional o el diálogo profesional que es la idea de lo que nosotros llamamos reflexionado, es decir, que podemos empezar a reflexionar en las ideas que se nos ocurren respecto a los sentimientos, ideas no tan relacionadas con las decisiones específicas o la planificación del tratamiento, y esto es algo que también sucede en el diálogo abierto, mirándonos no a los clientes cuando hablamos de estos problemas. Y el último punto es concluir la reunión con la definición de la reunión, dando ánimos al final, diciendo que parece que ha llegado el momento de cerrar la reunión, tengo la sensación de que hemos podido hablar de problemas importantes, a lo mejor todavía no se ha dicho todo y se necesita celebrar otras reuniones, pero antes de acabar me pregunto si hay algo más que queráis añadir, es decir, que nuestros clientes, las familias pueden definir si este es el momento correcto para parar. Muy bien. Después digo algunos puntos específicos respecto a este tema, es decir, cómo vamos a organizar el problema específico de la reunión con personas que tienen una conexión muy errónea con el sistema. Y evidentemente ustedes podrán pensar que hay más diferencias entre clientes, proveedores, en vez de pensar que las diferencias vienen de la duración de la conexión. Pero aún así hay algunas ideas que sí que son importantes tener en cuenta. Y evidentemente también hay dos grupos de personas y parte de ellos han sido estudiados y es la preocupación de las personas que viven en instituciones durante mucho tiempo. Hoy en día mucho menos que antes, pero aún así cuando vives en un centro, el centro forma parte de su vida y son unas ideas específicas que uno debe tener en cuenta. Pero otros son aquellos que viven en su propia vivienda o independientemente y gestionar la crisis en esta situación y cómo lo hacemos en estos casos. Aquí tenemos un estudio que nosotros hemos llevado a cabo hace ya mucho tiempo
cuando lo que nos interesaba era empezar a organizar estas reuniones abiertas, y el paso siguiente era empezar a celebrar reuniones abiertas antes de decidir hospitalizar, porque nos dimos cuenta de que en el hospital el paciente tardaba varias semanas antes de que encontráramos tiempo para reunirnos con la familia, y evidentemente pues es demasiado tiempo en cuanto a las relaciones familiares, y después reorganizamos el sistema para tener un equipo específico que empezó a tener las reuniones y cuando alguien era derivado al hospital, y en estas reuniones pues también se decidió quién iba a venir al hospital y quién no iba a venir al hospital. Y esto fue un seguimiento de todos los pacientes hospitalizados en 2 meses al hospital, y nos damos cuenta de que 70 de ellos en total. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que esas personas en 32 casos, en 32 casos se tomó la decisión de no hospitalizar. O sea que la reunión es muy potente, porque el 40% de las derivaciones se disuelven durante la reunión y solamente 66 de ellas derivados al hospital, de hecho, llegan al hospital. Pero hubo también una gran diferencia relativa a hasta qué punto habían experimentado en su vida. Aquellos que habían tenido la primera crisis, solamente 2 de 14 pacientes derivados fueron hospitalizados, y de hecho eran situaciones de delirio por alcohol o crack, o sea que no había ninguna otra opción que hospitalizarlos. Y en cada uno de los casos la familia estaba presente. Situaciones muy dramáticas. Después tenemos crisis recurrentes, personas que llevan su vida cotidiana, tienen nuevas crisis, pero van a trabajar, etcétera, etcétera, y podemos ver cómo parte de ellos eran o no acudían al hospital, y aproximadamente el mismo número acudía al hospital, y la experiencia familiar era el factor más importante a tener en cuenta para poder tener suficiente tratamiento en estos casos. Pero después, cuando estamos pensando en personas que habían tenido un contacto a largo plazo muy distinto, y es un proceso muy pensado en cuanto a la elaboración de nuestros estudios, nos damos cuenta de que aquellos que habían estado viviendo en centros, en instituciones, y que ahora vivían solos o en casas de acogida y tenían nuevas crisis, las crisis no parecía que era tan grande, y aún así buscaban ser hospitalizados, y la mayoría de ellos también acudían al hospital porque no tenían ningún otro apoyo a nivel social, y era muy difícil entonces en estos casos encontrar a la familia o al resto de la red social. Por lo tanto, las instituciones se han convertido en la parte más importante de la red social, y esto es algo que también hemos aprendido en la práctica con estos estudios. Y otra cosa que hemos aprendido es que si en cierto modo dramatizamos un poquito la situación de la nueva búsqueda de hospitalización, pues eso puede aumentar también el interés por parte de los miembros de la familia u otras redes sociales, el interés por participar en la reunión. Pasa fácilmente que cuando nos reunimos con personas que tienen contacto a largo plazo y hay una crisis nueva, bueno, pues se dan cuenta de que lo pasan bien, les gusta, y ese es un pensamiento muy peligroso, porque muchas veces tardamos unos días en establecer ese contacto. Pero en cualquier caso, pensar en una nueva hospitalización siempre es una nueva posibilidad para abrir parte del escrutinio que no existía ahí. A eso me refiero cuando hablamos de la dramatización de esta situación, incluso que el que está en este proceso pues parece que no forma parte de esa crisis.
Y después, muchas veces, estas personas, incluso si tienen miembros de la familia, la conexión familiar es bastante extraña y a veces incluso nos piden que realicemos cambios o intervenciones al respecto. Y estas intervenciones pueden ser un poco arriesgadas. Tengo un ejemplo. Y es un ejemplo muy extremo, pero es algo que me hizo pensar mucho, sobre todo también desde esa idea básica de respetar al otro, la importancia que tiene. Había un paciente, Martin, muy gordo, y caminaba así, como si llevara michelines en las piernas. Y en aquel momento acudía bastante al hospital y cuando venía siempre tenía los mismos síntomas. Estoy muy nervioso, intento arruinarlo todo y era tan grande que, bueno, a todo el mundo le asustaba encontrarse con él y fue hospitalizado 1 o 2 meses y después volvía. Y debido a este nuevo proceso introducimos la idea de qué podemos hacer de manera diferente esta vez y por qué no invitábamos a los miembros de la familia a la reunión. Y Martín dijo, vale, muy bien, claro, pero no creo que vengan. Muy bien. Vamos a ver, si a ti te parece, lo vamos a intentar. Martín volvió a casa y el equipo fue allí. Yo seguí esta idea como investigador entonces y de hecho lo que encontramos fue un modo de vida muy extraño. Era una casa muy grande en una ciudad cerca de la fábrica donde trabajaban y estaba la madre con 6 hijos adultos, 5 de ellos con problemas mentales y la madre se ocupaba de ellos. Y la comunicación era muy extraña también, porque todo el mundo, si quería decir algo, lo decía. No esperaban hasta que el otro estaba listo para escuchar. Es decir, que siempre gritaban continuamente. Había mucha comunicación a gritos, ¿no?, durante la reunión. Intenté poner un poco de orden, no lo conseguimos, pero en la reunión después empezaron a hablar de cómo se arreglaban viviendo en la familia. Y, de hecho, la madre era la que tenía poder en la familia. Por ejemplo, nadie por la mañana sabía dónde iba a acostarse por la noche, porque la madre decidía siempre que tú ibas a dormir aquí, tú ibas a dormir aquí y tú ibas a dormir allá. La madre era la única que tenía su propia cama. Muy bien. Estas personas que estaban en una crisis eran terapeutas. El síntoma que tenía Martin, que estaba tan nervioso que quería estropear los muebles o lo que fuera, pues evidentemente es un signo de que las fronteras de los subsistemas son muy confusas y uno no tiene su propio lugar. Y entonces se nos ocurrió una idea. Tenemos que tener más espacio para Martín y entonces dijimos, podríamos hacer una propuesta y es que a partir de ahora, durante un mes, Martín iba a dormir en una habitación cada noche, ¿vale? Bueno, ¿dónde está la habitación de Martín? Arriba. Pero es que no hay cama. Bueno, entonces los psicólogos del equipo dijeron, pues venga, vamos a llevar una cama arriba y Martín dormirá allí toda la noche, cada noche. Sí, en cierto modo se tomó esta decisión de algún modo y 4 días después, cuando iban a la visita a casa, otra vez la madre llamó a la clínica de la crisis y con una voz muy afectada dijo, no hace falta que vengan. Dicho sea de paso, he llamado a la policía y le he pedido que si tienen permiso del hospital para venir a ver nuestra casa, a ver las camas, y la policía dijo no, esto no. Y el equipo realmente se dio cuenta de lo que habían estado haciendo. Habían estado siguiendo su vida, de cómo debería ser la vida, y la policía
Fue una persona muy inteligente porque supo la respuesta correcta que darle a la madre cuando la madre llamó. Y después llamaron a la madre para decirle que habían cometido un error muy grande, que si podían ir a visitarle. La madre aceptó, se reunieron otra vez con el equipo se disculpó porque había cometido un error que no debería haber cometido y se dieron cuenta de que era ella la que tenía que decidir cómo organizar su vida. Para nosotros, esta ha sido una experiencia muy interesante de la idea de que cuando la gente tiene un historial muy largo de estar en una situación muy desafiante, su vida o su estilo de vida empieza a parecer también muy peculiar en muchos aspectos. Y nosotros intentamos a veces introducir cambios que nos parecen fáciles para ellos, pero es que estos cambios pueden ser muy devastadores porque son las normas que tienen en su vida y si los sanamos en cuanto a nuestra intervención estamos eliminando las normas de su vida y estas a veces son muy importantes y es muy importante para nosotros no hacerlo y a cambio hay que respetar el modo en que el equipo lo hace y disculparnos a veces por estas conductas. No hace falta muchas veces hacer nada, es mucho más importante entenderlos. Y bueno, ahí está la base de esa idea del diálogo abierto y ahí es cuando se me ocurrió esta idea de aceptar el status quo del paciente. Y todas estas reuniones nos han hecho darnos cuenta de que evidentemente el que ha tenido una conducta con problemas a largo plazo, pues también tiene una situación y unas ideas en las que quizá sus conductas no son las adecuadas, pero quizá podríamos despertar la curiosidad de otros miembros de la familia, despertando la curiosidad respecto a su punto de vista y no pensar solamente como que todo es un síntoma psicótico sobre el que podemos actuar. Y no hace mucho estuve en una reunión y estaba visitando unos departamentos y había una familia que tenía un problema y hubo un tipo que hacía mucho tiempo que formaba parte del sistema y estaba andando, entrando y saliendo y mientras caminaba decía que Jesús se fuera al infierno, Jesús se fuera al infierno, dicho sea de paso que Jesús se fuera al infierno y todo el mundo pensó que era algo psicótico. Y yo le paré y le dije, un momento, ¿puedes parar un momento? ¿Qué dices? ¿Qué te he oído decir? ¿Que Jesús se vaya al infierno? ¿Me puedes entender un poquito más a qué te refieres? Bueno, es que ya no creo tanto en las ideas religiosas. Es decir, una conversación muy normal y muy realista acerca de cosas que uno pensaba que eran síntomas psicóticos y eso también despertó mucha curiosidad entre los miembros de la familia para empezar a tener una conversación. Muy bien, no es que esté loco, sino que a lo mejor pues tiene unas ideas filosóficas muy profundas al respecto. Algunas ideas para después dejar algo de tiempo al debate acerca de aquellos que han vivido mucho tiempo en los centros, en las instituciones. Como he dicho al principio, los síntomas psicóticos de largo plazo no son signos de la profundidad de la enfermedad, sino que son un signo de un fracaso en cuanto al tratamiento y evidentemente podemos pensar que son signos de experiencias muy negativas que pueden haber tenido a lo largo de su vida. En las reuniones que nosotros empezamos a celebrar, yo de hecho estaba trabajando en un hospital psiquiátrico en Finlandia durante 18 años y yo no estaba implicado en los servicios de crisis y hubo personas que vivían
su vida sin ninguna conexión con el entorno o las familias. Nosotros decidimos, ¿por qué no intentar relacionarlos con las familias? Y nuestra sorpresa fue que todo el mundo tenía algo positivo. Teníamos a pacientes que decían que no tenían a nadie, y no es verdad. Todo el mundo tiene a alguien. Incluso tenemos un par de ideas que ellos no tuvieron. Por ejemplo, una enfermera estableció incluso contactos con un paciente que había estado hospitalizado 50 años y se dio cuenta de que, de hecho, tenía un hermano y una hermana en la misma ciudad en la que estaba ingresado. Y después también nos dimos cuenta de que al reunirnos con esas personas que tenían creencias psicóticas muy sólidas y conductas muy extremas, una persona, por ejemplo, que se llamaba Ahtik, estaba caminando por la calle, por el patio del hospital, y cada vez que te cruzabas con él te decía hola, ¿qué tal? Era una persona muy amistosa, ¿cómo estás? Y después decía, me pregunto qué tipo de pájaro quieres ser. Y dijimos, muy bien, interesante, pero enseguida él empezaba a hablar acerca de historias terribles, de que, bueno, tengo una serie de murciélagos que en mis ojos veo que les sale sangre de los ojos, y además tengo como una fábrica de sangre en mi estómago. Historias horribles. Y es muy difícil que su madre acudiera a la reunión porque estaba muy decepcionada, pero al final vino para estar con nosotros, para reunirse con el paciente, y en la reunión dijo que estuvo hablando acerca de la decepción con el sistema y que por ello no estaba muy motivada, pero también dijo que cuando Ahtik tenía 8 años había estado jugando fuera en el patio y que su padre era un conductor de camiones y estaba haciendo un servicio con el camión. Y no sé cómo se llama cuando tienes un camión y tienes como el remolque, ¿no? El volquete del camión, ¿no? Que se había levantado así, y el padre había estado haciendo una serie de servicios ahí y de repente esto se cerró y el padre había sido aplastado y fue el único que lo había visto, y es por eso que decía que le salía sangre por los ojos. Y de repente estas historias terribles se habían convertido en una manera que permitía entender sus problemas, y por eso nos dimos cuenta de que estas terribles experiencias que había tenido estos pacientes nos dan ideas importantes sobre su vida. En cierto modo, el tener dos familias, ¿no? La familia de la institución y la familia original, con esas historias extrañas que a veces suceden. Y también tenía una conducta muy extraña, porque lo que sucedía en el patio es que de repente se aferraba a los pechos de las enfermeras, y esto era pues una situación muy dolorosa. Le rechazaban y había muchos intentos para intentar detener esa conducta, pero no lo conseguimos. Pero en la reunión con la madre lo que sucedió es que Ahtik se puso muy nervioso y salió gritando, diciendo que no había que hablar de esos problemas. Estuvo fuera un tiempo y después continuamos, y de repente entró en la sala y se cogió al pecho de la madre, ¿sí? Una situación bastante sorprendente. Y lo que sucedió es que la madre empezó a reírse, diciendo que esto es lo que hacía siempre el padre. Y de repente nos dimos cuenta de que era una conducta muy extraña, ¿no? Poner la mano en el pecho de las enfermeras, y que eso tenía que ver con el recuerdo de su padre también en la conducta.
Y desde entonces nosotros propusimos a las enfermeras que cada vez que él se acercaba a ellos le dijera: no soy tu madre. Y paró. Muy sencillo, una manera muy sencilla de hacer frente a este problema. Un punto más y después tendremos algo de tiempo para sus preguntas o aportaciones. Y este es el punto que, de hecho, ya he mencionado, porque durante las primeras experiencias que nosotros hemos tenido cuando empezamos a trabajar con pacientes que habían estado viviendo mucho tiempo en los hospitales sin las familias, había también muchas situaciones de conflicto. Y cuando intentábamos hablar acerca del conflicto entre nosotros y la madre, por ejemplo, había dos familias, de hecho, simultáneamente, en las que sucedió lo mismo. Y es la historia de que la madre empezó a hablar de los problemas, de qué sucede cuando sucedió algo hace 18 o 20 años. Y al hacerlo, pues fue un momento muy emocionante. Hubo mucho lloro, como si de repente los sentimientos y las emociones se fundieran, se descongelaran y abríamos la puerta de la nevera y el hielo empieza a fundirse. Y una madre, por ejemplo, estuvo llorando durante 3 años. En cada reunión que celebramos estaba llorando. Y durante 25 años parece que no había tenido tiempo para llorar y aprovechó esos momentos para hacerlo. Nos dimos cuenta de que es importante dar tiempo en estas experiencias tan emocionales y que antes nunca había tenido acceso a hablar de ello, incluso si no parecía que hubiera tenido tanto que ver con las decisiones previas del tratamiento, pero al hacerlo uno realmente moviliza todos los recursos y favorece que sucedan. En este caso, lo que había sucedido al cabo de 3 años es que uno empezó a preguntarse qué es lo que había pasado con esas personas importantes de su vida. Y estaba en ese sueño psicótico dándose cuenta que muchos habían muerto, otros se habían mudado y en la siguiente reunión pues tenía que ser en el cementerio. Y esa es la reunión más extraña que he tenido. Quería ir de tumba en tumba y reunirse con aquellos que ya no estaban ahí. Bien, pues un poquito estas son las ideas que pensaba que podía compartir con ustedes, algunas de las experiencias que he tenido o elementos que son importantes tener en cuenta para trabajar con personas que padecen problemas desde hace mucho tiempo. Lo siento, pero tengo que dejarlo aquí.